Buenas noches, mis hermanos y amigos. Conversando con hermanos en Cristo, a veces preguntan, siento que recibo mensajes en mi mente, en mi corazón, y no sé si es el Espíritu Santo, es decir, no sé si es el Señor que me habla o es el enemigo que me habla. Bien, claro les digo que cuando uno lee la palabra de Dios, es Dios hablándole a uno. Dios es el que nos habla a través de su palabra. ¿Ah? Pero me dicen, no, a veces en la meditación estoy sentado o recostado y siento que alguien me habla. Bueno, debemos conocer bien a nuestro enemigo. El diablo es nuestro adversario. Y hay que conocer muy bien la manera como éste actúa. Y que sí, el diablo puede venir o llegar por medio de sus demonios y hablarnos cosas un tanto agradables, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar como que es la voz del Señor la que escuchamos. El mismo Señor Jesucristo. El diablo se le presentó y de varias maneras intentó tentarlo y lo hizo usando su palabra, es decir, la palabra de Dios. Satanás usó la palabra de Dios para tratar de hacer caer al Señor Jesucristo. ¿Acaso ustedes creen que el enemigo ha cambiado de actuar, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas? No, el enemigo sigue tratando de hacer lo mismo con todos aquellos que seguimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Usa la palabra de Dios para extraviarnos, para hacernos ir por el camino que el Señor nos ha trazado y nos habla. El enemigo nos habla. Te me dirá, bueno, pero Satanás no está en todas partes. Claro que no, pero sus demonios andan por todos lados y los demonios andan estudiándonos para observar nuestras debilidades y atacarnos en nuestras debilidades. Ellos conocen cuáles son nuestras debilidades y el enemigo ataca allá. Él no ataca las cosas donde estamos fuertes. Él ataca donde estamos débiles y estudian la manera como hacernos daño. Estudian. Así que, miren, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, en capítulo 4, el verso 1, advierte a la iglesia. Esta carta más o menos es de 90 de nuestra era, 90 después de Cristo. Capítulo 4 de la primera carta de Juan, el verso 1. Amados, hablando a la iglesia en general, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Seguiremos leyendo más adelante lo que sigue. Pero habla Juan aquí de probad los espíritus, si son de Dios. Tantos hermanos me dicen, no sé si es el Señor, no sé quién me está hablando, pero hermanos, dos cosas que debemos recordar permanentemente de Satanás. Lo que el Señor nos dijo, es un mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Recordemos eso. Y segundo, Satanás, uno de sus nombres es
acusador. El acusador o calumniador. Son dos nombres que no podemos olvidar y que debemos tener permanentemente aquí en nuestra cabeza. Es un mentiroso, es un acusador, es un calumniador. Y de seguro a este no le gusta esta meditación, no le gusta este mensaje. Por eso dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. Y le digo esto, mis hermanos, algunas señales. Por ejemplo, dice, si usted está yendo mal, se está desviando los caminos del Señor y siente que alguien le habla y le dice, te vas al infierno con tu pecado, eres lo peor que hay, e inclusive, hermanos, puede tergiversar la escritura y le habla de alguna manera, utilizando porciones bíblicas. Si el enemigo, si usted siente que está yendo mal y que se está yendo y está pecando, y viene y le habla que vas al infierno, viene y le habla que usted no sirve, que usted, bueno, esa no es la voz del Señor. Esa no es la voz del Señor, porque no es así como el Señor nos habla cuando andamos en pecado. Podemos caer o resbalar del pecado. ¿Y saben lo que el Señor nos habla así? Bueno, el Señor nos recuerda la escritura, algunas partes de la Biblia, que nos dice, abandona el pecado, no te hagas daño, no te hagas daño, deje el pecado, renuncia al pecado. Pero no es esa voz acusadora, calumniadora, que nos señala y nos hace sentir como parásitos. Tú no sirves, tú no vales, tú vas al infierno, tú eres un hipócrita. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás, ¿no? Pero en cambio, la voz apacible del Señor, recordándonos porciones bíblicas, donde Él nos habla de socorrernos, de levantarnos, de fortalecernos, de abandonar el pecado. Como leyendo, por ejemplo, Juan capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos recuerda las escrituras. Esa es la voz de Dios, recordándonos su amor, recordándonos las escrituras para abandonar el pecado. Pero aquel que nos acusa, aquel que quiere destruirnos, nuestro espíritu, nuestra moral, nuestro carácter, ese viene con todo y nos calumnia. Eres un hipócrita, vas al infierno. No, esa no es la voz de Dios. Y usted tiene que discernir. Dice, probad los espíritus si son de Dios. El Espíritu de Dios actúa de esa manera, recordándonos pasajes, porciones bíblicas para abandonar el pecado. Abandonar. Porque mis hermanos, ese es el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que está en nosotros y con nosotros. Y al contrario de lo que se dice a Satanás, Él es nuestro ayudador, no nuestro enterrador. Satanás quiere enterrarnos, pisotearnos. El Espíritu Santo, en cambio, cuando nos habla, nos recuerda pasajes, porciones bíblicas para abandonar el pecado, recordándonos el amor de Dios, el amor del Señor, ¿no? La figura de Satanás es que nos pone como alguien que está con un látigo y para latigarnos si nos portamos mal. La figura del Señor es aquel pastor que venda las heridas de sus ovejas,
y le dice, yo te curo, abandona eso. Son diferentes. Probad los espíritus, ¿no? Otra manera como el enemigo actúa, nos recuerda el pecado permanentemente. Tú eres esto, tú eres acá. ¿Y saben cuál pecado nos perdona? Perdón, nos imputa aquel que Cristo ya nos ha perdonado. Sí, Dios ya nos perdonó. Y sin embargo, el enemigo vive permanentemente recordándonos ese pecado. Dice, pastor, pero es difícil, siempre me recuerda ese pecado. Bueno, si le recuerda ese pecado, acuérdese, valga la redundancia, que el Señor dice, no traigáis las cosas pasadas a tu memoria. Y recordemos que Él nos dice que nuestros pecados perdonados fueron echados al fondo del mar y nunca más se acordará. Pero el calumniador, el mentiroso, le vendrá a recordar su pecado. El pecado de hace mucho tiempo que Cristo ya limpió y perdonó. Por eso, mis hermanos, probad los espíritus. Si el enemigo le recuerda un pecado pasado, el Espíritu Santo nos recuerda su gracia, su misericordia, su amor, y que eso ya está lavado, está limpiado, está olvidado por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, probad los espíritus, probad los espíritus. ¿No? Si aquel calumniador viene a recordarle y decir que usted esto, otro, ese es un mentiroso, es el que espíritu de mentira, el que anda calumniándonos. Olvide y dígale, no, no. Porque hermanos míos, el objetivo de Satanás es destruirnos, hacernos incompetentes, como que no valemos para nada. Y nos recuerda, pero la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Acuérdese, Juan 10:10, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor nos recuerda. Así que si viene el enemigo y le recuerda un pecado que ya ha sido perdonado, que está atrás, usted recuerde, no, yo estoy lavado y limpiado por la sangre del Cordero. Y mis hermanos, cuando hay arrepentimiento verdadero, hay un perdón verdadero. Y usted no reciba esa acusación, no recibe esa calumnia, porque no es el Espíritu de Dios. Otra cosa que es el enemigo es decirnos, oh, estás en problemas. No hay salida para tu problema. No hay salida para lo que estás, tú tratas de hallar alguna salida. No hay. El enemigo nos hace creer que estamos en medio de una dificultad familiar, en el trabajo, bueno, de cualquier índole la dificultad. Y dice, no hay salida. Dios te ha dejado. Dios te ha abandonado. Así actúa el enemigo, tratando de desanimarnos, de desalentarnos, para que no veamos la salida. Pero Dios hace todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Al leer su palabra en paz y tranquilidad, el Señor nos muestra la salida. Ah, sí, esa es la diferencia. El enemigo busca callarnos y decirnos, no puedes, no puedes, no hay salida. Dios dice, sí, perdón, Dios dice, sí. Tú no sabes lo que voy a hacer. Sí hay salida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Él nos recuerda su palabra. Él nos recuerda su amor y su misericordia. Por eso, mis hermanos,
conozcamos bien, probemos los espíritus de cuál es la voz que nos está hablando. Un día Pedro quiso ser consejero de Jesús. Poco antes de que el Señor vaya a la cruz, Pedro quería convertirse en el consejero del Señor, el consejero del Maestro. Sí. ¿Y saben qué le dijo el Señor a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De allí un pequeño detalle del cual podemos basarnos para diferenciar entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Cuando el consejo o cuando el enemigo nos ataca con pensamientos derrotistas, no es la voz de Dios, es la voz de Satanás, del calumniador, del mentiroso, del padre de mentira, del acusador. Pero cuando viene una voz apacible, recordándonos su amor, recordándonos su misericordia, recordándonos su bondad y su muerte en la cruz por nosotros, esa es la voz del Espíritu Santo, diciéndonos, no temas, yo te ayudo. Así que mis hermanos, cuando escuche voces, pruebe de qué espíritu viene. Sí, es sencillo, es sencillo. Porque, hermanos míos, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.